Me preguntaron qué es el infierno. Bueno, es muy difícil decir o describir exactamente qué es el infierno, porque este concepto tiene interpretaciones totalmente diferentes en las diferentes corrientes teológicas, aparte de que tiene interpretaciones muy diferentes también en el común de las personas, es decir, en los diálogos, en las creencias, en los diferentes tipos de fe que tenemos. Es muy difícil describir realmente qué es el infierno. Voy a tomarme la libertad de presentarles la palabra infierno y su origen, su significado, y desde allí entonces esforzarme por hacerme entender lo que quiero compartirles hoy acerca de lo que es el infierno. La palabra infierno como tal pertenece al latín. Ustedes saben, la gran mayoría, creo que lo saben, que el latín es la forma en que se hacía antiguamente el sacrificio o la misa. No sé si ustedes también sabían que misa significa sacrificio. En la forma en que se presentaban las misas era en latín. Las personas generalmente no entendían la misa, sino que participaban de ella, y allí, en el latín, es donde aparece la palabra infierno. La palabra infierno más o menos se pronuncia infernus, y la palabra infernus no tiene absolutamente nada que ver con la interpretación de infierno que nosotros hacemos. Pregúntale a cualquier cristiano de cualquier denominación qué es el infierno y te va a decir que es el lugar donde Dios envía a los pecadores, que es el lugar donde las almas se condenan. ¿Cómo es el infierno? Entonces te van a decir que el infierno es un lugar que tiene fuego, que tiene gusanos que no mueren, donde van los pecadores, donde la gente es castigada eternamente y para siempre. Y bueno, de ahí se usa mucho la imaginación para describir el infierno. Hay descripciones del infierno que son espeluznantes, realmente son tremendas. Casi que a uno le queda la cara como al actor de la película La Máscara cuando se le cae la quijada. Terribles, terribles la forma en que presentan el infierno. Incluso hay predicaciones y hay predicadores que hablan del infierno que mientras que dan sus charlas, el lugar donde están las personas huele a azufre. Es decir, está tan convencido de ese lugar que las personas se meten en ese tipo de pensamiento. Y bueno, siempre se ha dicho que el infierno lo creó Dios, pero la palabra infiernos significa únicamente significa lo más bajo. Eso significa el infierno. Entonces, si me preguntan ¿qué es el infierno?, una respuesta correcta a la etimología de la palabra sería decir lo más bajo. Como cuando una persona dice toqué fondo, es decir, ya no puede ir más bajo de lo que está en su condición amorosa, económica, social, en cualquier área. Cuando toca fondo, literalmente esa persona está en el infierno, es decir, está en un lugar que no puede empeorar. Eso sería exactamente decir que es el infierno. Ahora, si se me pregunta qué es el infierno, teológicamente hablando, dentro del cristianismo protestante y dentro de la interpretación también que la Iglesia Católica puede hacer de la palabra infierno, entonces estaríamos hablando de un lugar que la religión creó, inventó y tomó del paganismo para decir que es el lugar del destino final de las almas, donde van a ir las almas. Sin embargo, ustedes son personas que son bastante inteligentes, provienen de un Dios supremamente inteligente y son personas que por lo general también investigan y estudian. Ustedes pueden constatar la veracidad de mis palabras y darse en cuenta ustedes mismos de primera mano que el infierno no es lo que nos han dicho. Lo que nos han dicho es una invención creada por la religión para manipular, para castigar a las personas en vida, para que hagan lo que la religión quiere. Y es un lugar donde la conciencia de estos malvados descansa cuando piensan que a ese lugar van a ir quienes no vivieron de acuerdo a la forma en que ellos viven, creen o piensan. Pues yo le pregunto hoy, usted que es defensor del infierno, ¿desea ir allí? ¿Lo defiende porque usted desea estar en ese lugar por la eternidad? Muy seguramente usted desea el infierno para enviar a otros, pero no para ir usted. Entonces, la palabra infierno simplemente significa literalmente lo más bajo. Se relaciona, en la interpretación, se relaciona con foso profundo, lugar húmedo, oscuridad o lo más bajo. Bueno,
todo eso tiene que ver precisamente porque es de donde viene la palabra pozo profundo también. Todas estas interpretaciones que se dan, se toman de la mitología, oído, vienen del paganismo, de la mitología. Cuando hablamos del inframundo, del dios Hades, de los semidioses, bueno, luego la iglesia adopta todas estas creencias. La Biblia, oído con lo que voy a decirte hoy, la Biblia no habla literalmente del infierno como lo presenta la iglesia cristiana, no habla. En la Biblia sí aparece la palabra infierno, que es otra cosa, que es diferente. Pero ustedes ya saben, y si no lo saben, lo pueden investigar, que donde aparece la palabra infierno, en el original de ese texto, esa palabra no aparece. Aparece la palabra Gehenna o Valle de los Hijos de Hinón. No aparece la palabra infierno. Pregúntese, ¿por qué? Si en el original dice Gehenna, en la Biblia que usted tiene, dice infierno. Esa es una buena pregunta que bien se le puede dedicar otro capítulo diferente. Hay que investigar por qué en la traducción ponen infierno en vez de la palabra original, que es Gehenna. Entonces, ¿qué es el infierno? Simplemente lo más bajo, cuando una persona toca fondo. ¿Qué es el infierno en la religión? Un lugar de castigo y de tormento. Sin embargo, habría que mirar con el peso bíblico si ese lugar realmente existe, espiritualmente hablando, y si realmente esa es la voluntad de Dios. ¿No se ha preguntado usted alguna vez cómo es posible que Dios, siendo eterno, viviendo en la eternidad, prometiéndonos la vida eterna o la eternidad, siendo nuestro origen también la eternidad, cómo es posible que si el tiempo humano son solamente 80, 90 o 100 años, que es nada en la eternidad, seamos castigados eternamente por una falla que en ocasiones solamente dura un segundo o dos? Eso me parece más a la mentalidad humana, más al deseo de venganza del ser humano, de castigar, de dominar, de controlar, que a la idea de un Dios que es bueno y misericordioso. Bueno, espero haberte inquietado. ¿Qué es el infierno? Depende de la forma en que lo mires, depende del lente en que lo mires. Yo hoy estoy diciéndote a ti, el infierno o la palabra infierno significa únicamente lo más bajo, lo más profundo. Muy seguramente algunos de ustedes han estado en el infierno muchas veces. Yo mismo he estado en el infierno muchas veces. Pero bueno, de allí hemos salido. Bueno, hasta la próxima.